Bueno, muy bien. Nos quedamos aquí. ¿Para qué nos servía, digamos, todo el estudio ginecológico del cuello uterino? Y aprendimos que teníamos ciertos recaudos antes de hacer una muestra de PAP, o de Papá Nicolau, o de citología cérvico-vaginal. Esta es la manera en que un ginecólogo o una ginecóloga va a observar a través del colposcopio a una mujer que está en posición ginecológica, ¿sí? Lo que ocurre, lo que va a realizar es colocar el espéculo que habíamos visto anteriormente en la vagina, lo que hace es separar, digamos, las paredes vaginales y exponer el cuello del útero. Entonces, en este caso la ginecóloga lo que hace es acercar el colposcopio lo que más pueda hacia la visualización del cuello. Tiene una luz, ¿sí? Una luz bastante importante que le permite ver macroscópicamente las características que tiene ese cuello uterino. Si en el cuello uterino encuentra algún área que le parece que puede ser atípica, o que está más enrojecida, o que está más blanquecina, desde lo que es la macroscopía, si considera que puede ser alguna lesión biopsiable, bueno, puede realizar una biopsia, y en el caso de que no vea nada raro, se hace una muestra de PAP. La toma del PAP va a realizarse en este sector, y en la zona de transición. Habíamos dicho que en la unión del endocervix, de la parte interna, por la parte externa, que era el exocervix, era la unión de los distintos epitelios, ¿sí? Entonces ese es el sector donde las células tienen más predisposición a infectarse por el virus de HPV, que habíamos dicho que era un virus de transmisión sexual, principalmente. Bien. Entonces, en este caso, esto es un cuello normal, ¿sí? Así se vería en la colposcopía. Es un cuello que está liso, que es una mucosa que no tiene un aspecto, digamos, ni que esté muy vascularizado en algún sector, o que tenga alguna área más blanquecina, digamos, es bastante homogénea. Es un aspecto normal. Entonces, ahí la ginecóloga o el ginecólogo hace la muestra de PAP y listo. Y acá yo les traigo otra foto como para que vean las diferencias. O sea, un cuello normal es un cuello que está liso, que tiene cierto brillo la mucosa, ¿sí? Por el efecto del moco que lo recubre. Un cuello que tiene sectores blanquecinos, con algunas áreas sutiles más enrojecidas. Esto puede sospecharse de una lesión, lo que nosotros llamamos lesión de bajo grado, donde las células pueden empezar a tener alguna anormalidad en el epitelio. Las lesiones de alto grado son cuando las células son anormales y ocupan casi todo el epitelio, ¿sí? En las lesiones de bajo grado, las células que son epiteliales, que son anormales, ocupan un sector del epitelio, que generalmente es el tercio inferior o más basal, y en el caso de las de alto grado, por ahí esto se propaga a todo el espesor del epitelio. Y una lesión que es altamente sospechosa digamos, de cáncer, pero como siempre hay que confirmarlo desde la histología, es esto que parece un sobrecrecimiento, digamos, en ese sector del cuello uterino. Y acá sería un poco lo que nosotros vemos como extendidos citológicos, ¿sí? Estas células serían células epiteliales normales, donde tengo un núcleo redondeado, la cromatina es bastante homogénea, ¿sí? La membrana nuclear, que también es algo que nosotros miramos mucho, es bastante uniforme, y el citoplasma es amplio, también homogéneo. Las células habíamos dicho que las más superficiales eran las llamadas acidófilas, y las que le continuaban, digamos, por debajo del epitelio eran las basófilas, y por lo tanto este epitelio es un epitelio muy trófico, porque probablemente sea de una mujer que tiene una buena estimulación estrogénica, con lo cual el epitelio se puede madurar y puede diferenciarse hasta las partes más superficiales. También es un dato que nosotros recabamos de la muestra cervical, digamos, el trofismo de esta mujer.
El trofismo me lo va a dar el porcentaje, digamos, de células aproximado que yo voy a ver en el extendido. Si esa mayoría de células son superficiales, como las que estamos viendo aquí, bueno, en ese caso el extendido es trófico, ¿sí? Si predominan las células basales o parabasales, que eran bien redonditas, que tenían poco citoplasma y un núcleo un poco más grande, ese extendido probablemente vaya a ser atrófico, ¿sí? Que tenga poco estímulo estrogénico. Fíjense en estas células, fíjense los núcleos que son un poco más grandes si comparo con los núcleos de las de al lado. Tengo como una especie de halo, ¿sí? Halo claro alrededor del núcleo, ¿sí? Como si fuera que hay una cavitación en ese citoplasma, así que rodea el núcleo, lo mismo pasa acá. Este es el efecto que se llama efecto citopático viral. Es un efecto que provoca el mismo virus del HPV cuando se mete adentro del ADN de esa célula y genera ese efecto visual, ¿sí? Yo acá no puedo decir esta célula tiene HPV, puedo decir que tiene un efecto citopático. Muchos virus pueden hacer este efecto, pero la realidad es que si yo veo esto en un Papá Nicolau, digamos, y lo primero que voy a sospechar en una mujer que está infectada por HPV, ¿sí? El ginecólogo va a tener que tratarla. Pero esto sería lo que nosotros normalmente vemos y que llamamos en la citología como lesiones de bajo grado. Y fíjense, comparen estos núcleos con estos núcleos. Fíjense lo grandes que son, tienen nucleolos evidentes, ¿sí? Y esto probablemente vaya a ser una lesión, digamos, bastante sospechosa de malignidad, o por lo menos una lesión llamada de alto grado, donde tengo un compromiso, digamos, de la atipía nuclear, como le decimos nosotros, o de células por ahí ya malignas, adentro del epitelio, pero que comprometen todo ese epitelio. Y ya en el extremo más, digamos, más complicado de esta situación, es cuando las células atraviesan la membrana basal, entonces ya hablamos de cáncer. Cuando hablamos de un carcinoma invasor, ¿invade qué? Invade el tejido conectivo. Cuando se limita, cuando la membrana basal, que es la que limita o la que separa, digamos, el epitelio del tejido conectivo, es atravesado por las células malignas, llegan al tejido conectivo y ahí ya nosotros llamamos de cáncer invasor. Por supuesto, para diagnosticar un cáncer invasor necesitamos una histología, una biopsia, pero en la citología hay muchos indicadores indirectos que nosotros podemos sospechar de que esta lesión ya es una neoplasia maligna infiltrante o invasora, ¿sí? Que es con estas características, donde las células son muy grandes, los núcleos son muy irregulares, muy hipercromáticos, ¿sí? La cromatina está muy condensada, a veces hasta llegamos a ver mitosis y mitosis atípicas en estas células. Bueno, entonces esto nosotros creemos, yo con este extendido probablemente esto lo diagnostico como un carcinoma. Por supuesto hablamos siempre con los ginecólogos y le avisamos de esto antes de que la paciente reciba el informe y antes de que él vea a su paciente, adelantamos, digamos, este diagnóstico. O por lo menos es lo que en general tratamos de hacer los que trabajamos en patología. Bien. Bueno, entonces, resumiendo lo que vimos recién, entonces las utilidades que vamos a encontrar en la citología cérvico-vaginal son varias. Puedo detectar también patología inflamatoria, si tengo algún germen o alguna cándida u otras bacterias que puedo diagnosticar en el extendido, también se van a informar. Pero el elemento, digamos, más importante que a nosotros nos va a brindar en la citología cérvico-vaginal son la detección de las lesiones premalignas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esto en un PAP, ¿sí? Es una lesión de bajo grado, y acá ya alertamos al ginecólogo, entonces esa paciente va a ser seguida con más rigurosidad. Cuando nosotros encontramos esto en un PAP, el sistema falló. Y ahí arruinamos, digamos, todo lo que nosotros creíamos que estábamos detectando con el sistema del screening. El screening es tratar de censar, digamos, a la mayor parte de la población, si se puede al 100%, y si yo puedo diagnosticar en forma temprana alguna lesión y la puedo tratar a la paciente en forma temprana, fui exitosa. Pero si el diagnóstico es tardío y llego al cáncer, la idea es que en el Papa Nicolau no me encuentre con el cáncer, o me encuentre lo menos posible.
porque el sistema sanitario en este caso, digamos que falló. Necesitaría haber tomado, digamos, esto mucho antes para poder tratar a la paciente. Se cree que los virus del HPV de alto riesgo, que son los que van a llegar al cáncer invasor, llegan al cáncer, tardan unos años en desarrollar esa lesión. Entonces, en ese periodo, por eso es realmente importante que uno haga el control anual, porque de un año a otro puede haber algún cambio, pero es raro que de un año a otro que yo tenga un PAP normal y que al año siguiente tenga un cáncer. Pero si yo dejo 3, 4, 5 años sin hacer ningún control, por ahí el problema es encontrarme con esto, ¿sí? Si la paciente no pudo adherirse al tratamiento. Bien, continuamos ahora con el útero, ¿sí? El útero es un órgano que, después lo leen tranquilos ustedes toda la parte del texto, pero les quiero mostrar que es un órgano hueco, ¿sí? Que se continúa con la parte, nosotros tenemos acá la vagina, el exocervix, el endocervix, y continuamos en el orificio cervical interno, se continuaba con la cavidad uterina, con la parte interna del útero, ¿sí? Que normalmente es una cavidad tanto virtual, no está realmente así dilatada como lo vemos acá en la normalidad, excepto que tenga algo adentro, como puede ser un embrión, un feto o un DIU. Entonces eso genera que la cavidad uterina sea un poquito más, se agranda. Obviamente con un feto se agranda muchísimo, ¿no? Bueno, en el útero vamos a encontrar un cuerpo, ¿sí? Que es todo lo que estamos viendo aquí, en el medio, el istmo, que es la primera parte, la que se continúa con el canal endocervical, y un fondo, que es la parte más superior. Nosotros lo ponemos en posición anatómica, vamos a encontrar nuevamente, esto es el pubis, ¿sí? La parte anterior, la parte posterior que es el recto, ¿sí? Vagina, acá tengo el cuello, lo que estábamos hablando recién y lo que estudiamos cuando vemos la colposcopía, y aquí se continúa con lo que sería la cavidad uterina, ¿sí? Este sector. Este es el fondo, este es el cuerpo, ¿sí? Y digamos, el sector que continúa con el cuello uterino se llama istmo. Hay una parte del útero que va a ser posterior y que va a estar revestida totalmente por peritoneo, ¿sí? Y hay una parte anterior que va a estar más inclinada hacia la vejiga, entonces no va a tener peritoneo, va a tener una adventicia. Entonces, si nosotros vamos desde afuera para adentro, vamos a encontrar el perimetrio, ¿sí? Que estaría representada en su parte posterior y superior, ¿sí? Por serosa, y en su parte anterior sería principalmente una parte serosa y una parte de adventicia. O sea, no tengo, el peritoneo no lo va a recubrir en forma completa, porque hace el repliegue el fondo de saco vésico uterino, ¿sí? Y en cambio acá tengo el fondo de saco útero rectal, que es el llamado fondo de saco de Douglas. Bien. Entonces, si nosotros vamos a un corte histológico, vamos a ver en la parte periférica, hablamos del perimetrio, según donde esté ubicada, voy a encontrar la serosa o la adventicia. Después, si me voy a la parte más interna, voy a encontrar el miometrio, ¿sí? Que es una gruesa capa de fibras musculares lisas, ¿sí? Son fibras involuntarias, que van a tener en general una disposición bastante irregular, pero en términos generales la ubicación de estas fibras musculares lisas van a ser una ubicación más de tipo longitudinal en los sectores más externos e internos, y una disposición más circular en la parte media. Entonces, si nos vamos al corte, en la parte externa y en la parte más interna de lo que es el miometrio, las fibras van a tener una disposición más de tipo longitudinal, y en la parte intermedia las fibras van a tener una conformación más de tipo o disposición circular. Bien,
Y lo más interno de lo que encontraríamos en el útero se llama endometrio, ¿sí? Que es la parte interna. Entonces tenemos el perimetrio, que es la parte externa, miometrio, que es una capa muy, muy gruesa, y endometrio. El miometrio va a sufrir, o no va a sufrir, pero digamos, va a desarrollar una hiperplasia y una hipertrofia muy importante, por ejemplo, en un útero que esté una mujer que esté embarazada, o lo que llamamos útero grávido, ¿sí? Cuando hay un embarazo, porque necesitamos una capa de músculo muy gruesa para que rodee y que sea realmente un elemento protector para el feto que está en la luz uterina o en la cavidad uterina, que está en relación con el endometrio, ¿sí? Ustedes habrán visto todos los cambios, digamos, que ocurren en el endometrio cuando hay fecundación. Bien. Y el endometrio va a estar característicamente recubierto por glándulas que son de tipo tubulares y que están revestidas por un epitelio cilíndrico simple y rodeadas por tejido conectivo, ¿sí? Que está vascularizada, este tejido conectivo, y tiene bastantes linfocitos, ¿sí? Que van a tener función, que son células, digamos, del tejido conectivo, linfocitos entre otros. Y este es el sector del útero donde va a ir cambiando en forma cíclica mes tras mes, en una mujer que es premenopáusica y posmenarca. ¿Sí? Menarca hablamos siempre de la primera menstruación, y a partir de ahí va a tener un aumento del espesor del endometrio. En el momento de la menstruación va a perder parte de este endometrio, no todo, ¿sí? Porque me tiene que quedar una parte para poder regenerar lo que continúe, y así, en el caso de que no haya embarazo. Y esto es, digamos, la menstruación y estas fases distintas que voy a encontrar en el útero van a ser gracias a también la irrigación que va a tener el útero, ¿sí? Nosotros tenemos arterias uterinas que van a dar varias ramificaciones, ¿sí? En la parte, digamos, entran desde la parte del perimetrio, atraviesan el miometrio, que es una capa que está sumamente vascularizada en el útero, y en el endometrio. En el endometrio las arterias se disponen en forma enrollada, ¿sí? O espiralada. Por eso llaman arterias, estas arteriolas espiraladas o helicoidales. Estas las voy a encontrar en el endometrio, en la parte más basal. Y son las que van a tener la capacidad de espiralarse más o menos según el ciclo, según el periodo, digamos, del ciclo uterino, y son las que van a sufrir cierta vasoconstricción. Cuando sufren esta vasoconstricción, lo que ocurre es que hay un sector del endometrio, que es la parte más superficial y al que le vamos a llamar capa funcional, se va a desprender. Ocurre una isquemia, ¿sí? Disminuye la vascularización en este sector. Esa vascularización que disminuye en forma relativamente brusca hace que la parte funcional del endometrio, que es la más superficial, la que está mirando más hacia la luz, se vea hipovascularizada, disminuye mucho la irrigación y se desprende, ¿sí? Pues se muere, se desprende. Son restos de endometrio que ya no sirven en la capa funcional, y es lo que uno pierde también con la menstruación, junto con parte de sangre, ¿sí? Pero también estamos perdiendo parte de la capa funcional del endometrio. Eso sería el componente, digamos, de la menstruación. Entonces, digamos, entendiendo un poco esto, sabemos ahora que hay una parte, hay un momento del ciclo en donde hablamos de menstruación, y el primer día de la menstruación vamos a decir que es el primer día del ciclo, donde ocurre esta vasoconstricción arterial y yo pierdo parte de lo que hablamos del endometrio funcional. Una vez que se pierde completamente esta fase, esta capa funcional del endometrio, la más superficial, se empieza a regenerar nuevamente el endometrio. Todo, por supuesto, es acompañado por distintas concentraciones que van y vienen de hormonas. Y estas hormonas van a ser las hormonas sexuales femeninas, el estrógeno y la progesterona, ¿sí? Que van a predominar en distintas fases del ciclo.
Pero en términos generales, lo que va a predominar, digamos, en un primer momento va a ser los estrógenos, que van a favorecer a empezar a desarrollar ese endometrio que me quedó en la parte más basal. Bueno, se empiezan a ocurrir mitosis, tanto en las células epiteliales del endometrio como en la lámina propia, ¿sí? Y empieza a engrosarse este endometrio. Era muy aplanado hasta que se empieza a engrosar. Y empieza a proliferar. Entonces ahí nosotros le vamos a decir fase proliferativa, ¿sí? Esta fase proliferativa ocurre aproximadamente, ¿sí? Empieza a desarrollarse hasta aproximadamente el día 14, donde ahí ocurre la ovulación, teóricamente, si no es todo tan lineal, pero imaginemos que en un ciclo estándar, el día 14 estaríamos ovulando. A partir de la ovulación empieza también, y ya en la fase proliferativa, empieza a aumentar la progesterona. Y la progesterona es la que me va a terminar de, digamos, desarrollar con más fuerza todavía la segunda parte del ciclo, en la parte del endometrio, que estaríamos entre el día 14 y el día 28, ¿sí? De un ciclo supuesto de 28 días. Entonces, acá tengo una fase que se llama fase secretora, donde fíjate que ya a poco aumento nos damos cuenta que las glándulas adquieren una forma serruchada, la lámina propia aparentemente es más celular, tengo más células, está un poco más vasodilatada, está más irrigada, y también hay una vasodilatación de las arterias que estaban en el miometrio. Y esto se desarrolla como secundario, digamos, al estímulo de la progesterona. Y esta fase secretoria es la que en teoría estaría esperando, entre comillas, el eventual óvulo fecundado. Si nosotros ovulamos el día 14, y si se encontraron en nuestros óvulos en la trompa de falopio con los espermatozoides y ocurrió la fecundación, ese huevo cigoto, ¿sí? El óvulo fecundado, va a viajar hacia la cavidad uterina y va a tener un colchoncito bien irrigado, con mucho glucógeno. Las células de las células epiteliales tienen muchísimo glucógeno que lo van a alimentar en un principio y lo van a poder albergar, ¿sí? Si no hubo fecundación, el día 1 nuevamente ocurre la menstruación. Pero si hubo fecundación, este huevo cigota se va a poder implantar, ¿sí? En este colchoncito bien irrigado y bien lleno de glucógeno que los va a permitir alimentarse al principio. Después vemos por qué se puede implantar. Bien. Entonces nosotros tendríamos en el útero, como para redondear, una fase menstrual, una fase proliferativa y una fase secretora, ¿sí? Y si vemos en los cortes histológicos nuevamente la fase proliferativa o el endometrio proliferativo, las características que voy a tener son que las glándulas en general son más de tipo tubulares, ¿sí? Que las veo más rectas. Ven que las glándulas acá tengo poquito aumento, ¿no? Este es miometrio y acá tengo el perimetrio. Las glándulas son más rectas, ¿sí? Más tubulares, más derechitas. Acá lo veo a más aumento, donde veo un epitelio cilíndrico simple, ¿sí? El mismo epitelio que reviste estas glándulas que están metidas acá adentro son las que van a revestir las células que están más superficiales. Después, nuevamente, otro corte, ¿sí? Endometrio proliferativo. Veo glándulas que son estiraditas, elongadas, ¿sí? Si yo me voy a fijar acá, las células, si bien acá pareciera que es estratificado, pero el epitelio es cilíndrico simple. Lo que pasa es que las glándulas son irregulares y cuando a veces pasa por un corte y se ve en tanto oblicuo o es un corte tangencial, a veces los núcleos se estratifican, pero no es un epitelio estratificado, ¿sí? Ojo. Acá se ve un poquito mejor, que es un epitelio cilíndrico simple. Pero bueno, esto empieza a proliferar, es un endometrio proliferativo, ¿sí? Donde hay mitosis, ¿sí? Estos que se ven acá son mitosis, tanto en el epitelio como en la lámina propia, ¿sí? Empieza a aumentar la vascularización. Y estas células endometriales, o del epitelio endometrial, se empiezan a cargar de glucógeno, ¿sí? De a poco. Este glucógeno es el que va a predominar sobre todo en la fase secretora. Sigo con la fase proliferativa.
¿sí? Si yo hago un corte a este nivel, voy a ver parte de miometrio y parte de endometrio, que es lo que veo acá. Este es el músculo liso del miometrio, y acá veo parte de las glándulas endometriales de un endometrio proliferativo. ¿Sí? Ven que las glándulas son elongadas. ¿Sí? Bien, ahora el endometrio, a medida que va pasando, y acá ya se supone que ocurrió la ovulación, una vez que ocurre la ovulación empieza a aumentar realmente la progesterona en cantidades más notorias, y esto favorece a que las glándulas se hagan más tortuosas, más irregulares, que se carguen más de glucógeno, ¿sí? Y que secreten, ¿sí? Justamente por eso es el endometrio secretor, ¿sí? Secretan más moco, ¿sí? Y eso favorece a que eventualmente, si habíamos dicho el óvulo había sido fecundado, se puede implantar el huevo cigoto. Si no, bueno, continuaremos hasta que haya una isquemia de la parte más superficial, ¿sí? De la parte más funcional, y ocurra la menstruación. Bien, esta es la fase secretora, ¿sí? Tenemos mucho glucógeno en la luz, parte de este glucógeno también se exterioriza, tengo mucho glucógeno en el citoplasma de las células, ¿sí? Ven que son muy irregulares estas glándulas endometriales, y bueno, y esto sería el miometrio, ¿sí? En el miometrio también lo que voy a encontrar es un poco más de edema, ¿sí? Como es el líquido de transudado que voy a encontrar desde los vasos sanguíneos, tanto en el miometrio y más notoriamente en el endometrio, ¿sí? En lo que sería en este sector en la lámina propia. Bien, acá nuevamente ven que las glándulas son súper tortuosas, a diferencia del proliferativo que eran todas derechitas, estas son bien, bien tortuosas en el endometrio secretor. Y esto es un esquema para comparar, ¿sí? Este sería un endometrio de la fase proliferativa, este sería exactamente, digamos, como bien posterior a la ovulación, y este sería una glándula bien, bien del día 20 y pico del ciclo. Si nosotros hiciésemos una biopsia del endometrio por día en un ciclo de 28 días de una mujer que está, digamos, que tiene un ciclo endometrial activo, vamos a encontrar diferencias diarias, realmente. El endometrio no es nunca lo que es hoy, mañana, ni ayer. Todos los días tienen un cambio diferente, ¿sí? Porque esta secreción, este endometrio, digamos, cuando pasa a una fase secretora, va a modificarse diariamente. Es impresionante, ¿sí? Pero el ciclo realmente no es que, bueno, 2 o 3 días es igual, no, realmente día a día hay diferencias sutiles que se van sumando y van haciendo un diagnóstico, sí, en términos generales, de endometrio proliferativo o endometrio secretor, ¿sí?